Un saludo a los amigos de Nuestra Estamos aquí como cada semana. Gretchen Sánchez Higuera, Arturo López Levi, que en unos segundos los va a saludar, y quien les habla, Harold Cárdenas Lema. Hoy tenemos un programa especial, como todos los programas, yo creo, donde vamos a estar hablando entonces de la campaña presidencial en Estados Unidos, que va a ser noviembre de este año, y vamos a estar hablando sobre la selección a la vicepresidenta que va a estar acompañando al candidato Joe Biden en el ticket demócrata. Yo, para abrir el debate de hoy, quiero hacer un solo comentario. Yo creo que Biden está midiendo en estos momentos dos variantes principales. Él está viendo dos variables que les interesan. Uno, que la persona que lo acompañe en el ticket sea una persona con la que él se sienta cómodo trabajando. Es decir, que él tenga una vicepresidenta con la que él se vaya a sentir cómodo. Porque además, Biden viene de la escuela de la presidencia de Obama, que fueron 8 años en el que ellos almorzaban juntos mínimo una vez a la semana. Es decir, muchos roces, mucho contacto. Hay precedentes de administraciones anteriores donde el presidente y el vicepresidente han tenido muchos problemas en la relación entre uno y el otro. Es muy importante para el presidente, para el candidato a presidente, que eso vaya bien. Entonces, encontrar un aliado político y un compañero amigo, ¿no? Que haya química con esa vicepresidenta. Y la segunda variante variable que creo que le están mirando es que esa persona que va a ser su vicepresidenta sea una potencial presidenta en caso de que él tenga un problema médico, o en caso de que esa persona va a estar en una posición realmente ventajosa para ser el próximo candidato demócrata a la presidencia. Hay un video corto de Biden donde él lo dice: yo quiero escoger a la vicepresidenta que sea desde el día 1 una potencial presidenta, ¿no? Alguien que esté preparada para que desde el día 1, incluso porque Biden podría entrar en enero con 78 años. Nada sí, joven, en enero, nada energético. Él cumple nada. 78 años ahora, pero cuando él entra a presidente entra con 79 ya. Es decir, que es bastante mayor de edad para eso. Entonces, esas son las dos cosas sobre la mesa. Dos variables principales: buena química con la posible vicepresidenta, y que sea también una persona que tenga con el presidente, que sea presidenciable de aquí a 4 años. Quiero escuchar la opinión de Arturo. Arturo, ¿estás ahí? Yo creo que primero se va por partes. La primera parte es ganar las elecciones. Y yo creo que hay muchos cálculos que él puede sacar sobre quién va a ser el vicepresidente, quién sería la vicepresidenta ideal a partir del 20 de enero de 2021. Pero primero tiene que pensar quién es la persona ideal que le permita ganar las elecciones en el segundo martes de noviembre. A propósito, quiero decir que él nace en noviembre 20 de 1942, y si saco mi cuenta, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que Gretchen tiene razón, que sería con 78 años el 20 de enero del 2021. Él cumple 78 en noviembre 20, porque nació en noviembre 20 de 1942. Eso lo ha hecho uno de los senadores más jóvenes en la historia americana, porque él fue electo antes de los 30 años, y creo que, o electo con 30 años, y esa es la edad mínima para ser senador, porque hay límites de edad para ser electo a la Cámara Alta. Como la hay a la Cámara Baja, creo que son 25, el presidente es 35, los senadores es 30. Yo creo que en ese análisis, para esta hora, si él no tiene ya cerrado quién es su favorita, yo creo que su equipo estaría incumpliendo con el cronograma. Se trata ahora, de las últimas semanas, de blindar a esa favorita, y también de darle un espacio político a aquellas otras fuerzas en el partido que han apostado a tener la vicepresidencia. Eso es lo que a mí me parece que está ocurriendo ahora. El criterio fundamental, yo creo que para elegir un vicepresidente, si la historia es guía, debe ser, primero que todo, que no traiga ningún problema. Porque los vicepresidentes no han ganado nunca ninguna elección, pero hay una larga historia, o no diríamos una larga historia, es una larga historia porque se extiende hasta la elección de 1800, cuando se produjo un empate entre el que supuestamente iba para vicepresidente y el presidente, que era Thomas Jefferson. El vicepresidente Aaron Burr siempre empezó por crear ese problema.
que obtuvieron la misma cantidad de votos, y Aaron Burr no quiso ceder y dijo que, bueno, dejó que se eligiera, se fuera a varias votaciones para elegir al presidente y vicepresidente. Pero también hay casos, por ejemplo, de la elección de 1972, en el cual yo no recuerdo ahora el nombre del senador que escogió el senador McGovern, George McGovern, que estaba de tope del ticket. Después se descubrió que él tenía problemas psiquiátricos, una mente inestable, cosas de ese corte que le hicieron mucho daño a la candidatura demócrata en 1972. Y el otro caso que yo creo que es más discutible, porque yo por lo menos no estoy seguro que ella dañó la candidatura de McCain en el 2008, fue el caso de la gobernadora Sarah Palin de Alaska, que creó ciertas complicaciones importantes a la candidatura de McCain, según la lectura de los medios. Si uno ve la historia, cuando él propuso a Sarah Palin la novedad de tener una republicana como candidata a la vicepresidencia, activó una base importante entre los evangélicos y lo que decían las llamadas soccer moms o mamás que llevan a los niños al soccer dentro de la familia de los suburbios en Estados Unidos. Bueno, yo creo que si vamos a hablar de quién es la posible vicepresidenta que Joe Biden va a escoger, vamos a decir que la convención demócrata es en el 17 de agosto, que normalmente 3-4 días antes de la convención demócrata es que el candidato presidencial nombra o hace pública cuál será su elección como running mate, como compañera para correr para el ticket presidencial, y entonces Biden tendría 10 días más aproximadamente. Fácilmente él podría nombrar la próxima semana quién será su candidata a VP, porque ya sabemos que será una mujer. De hecho, está atrasado. Decían que iba a ser antes del 1 de agosto y ya pasó la fecha. Pero bueno, exacto. Históricamente siempre se hace días antes, una semana antes de la convención demócrata. Pero yo creo que si vamos a hablar de quién es la VP de Biden, también tenemos que hablar la historia de quiénes han sido esas mujeres que han sido nombradas, elegidas como candidatas a la vicepresidencia, que en todos los casos siempre o nunca ha sido un dúo exitoso en ninguna de las dos anteriores experiencias. Y por ejemplo tenemos el caso de la demócrata Geraldine Ferraro. En 1983 ella era la compañera de Walter Mondale. Geraldine era una mujer que había sido District Attorney por Queens, por el condado de Queens. Arturo, ¿será que creo? Arturo. Ajá. Sí, que era 1984, en 1983. Sí, del 83 al 84, sí. Era el 84, la elección en 1984. Sí, Gretchen, estaba... Disculpa si te interrumpo. Bueno, ella tenía prácticamente una historia impecable también dentro de la política. Ella había sido District Attorney del condado de Queens en Nueva York, y muy interesante, ella ahí dirigió un grupo que era el Buró Especial de Víctimas, personas que habían sufrido crímenes de violencia de género, violencia doméstica. ¿Tú sabes qué cosa es eso? ¿Tú has visto La Ley y el Orden? La serie de La Ley y el Orden. Hay un spin-off de La Ley y el Orden que es SVU, Special Victims Unit. Esa es la división que fundó Geraldine Ferraro, la que sale en la serie de La Ley y el Orden. Ella fue la líder de esa nueva división que creo que recién se creaba, y división de abuso infantil, etc. Y luego había sido por dos veces representante por Nueva York al Congreso de los Estados Unidos, a la Casa de Representantes. Entonces, esta es una mujer que no la tuvo nada fácil. Por ejemplo, históricamente nunca se ha mirado las finanzas del compañero de la posible vicepresidenta, y en los debates presidenciales donde Geraldine Ferraro estuvo, esa fue una pregunta, preguntarle a ella por las finanzas de su esposo. Hay una anécdota donde
George Bush padre, le dice a ella, bueno, Geraldine, déjame explicarte cuáles son las diferencias en política exterior entre Irak y el Líbano. Y entonces ella le dice, presidente, gracias, pero no trate de tratarme con esta... condescendencia, sí. Exacto. Entonces, la mujer no la tuvo fácil, y yo creo que las mujeres, y esto tenemos que traerlo al análisis, una especie de misoginia también que hay dentro de la política de los Estados Unidos y que se ve. Hay un video súper gracioso de un americano que está preguntándole a seguidores de Trump qué piensan de Trump, y le hace varias preguntas a estos seguidores de Trump, y le pregunta a una mujer, ¿y qué crees de una mujer presidenta? Y ella le dice, no, las mujeres tienen muchas hormonas y sería muy fácil para ella ponchar el botón de las bombas nucleares, ¿no? Entonces le dice, pero es que todas las guerras las han empezado hombres. Bueno, en fin, son actitudes bastante misóginas dentro de los Estados Unidos. Y entonces esta mujer no la tuvo nada fácil por varias anécdotas. Hay otra donde ella está en un debate en Mississippi y una persona ella está como un town hall, le preguntan si ella sabe hacer muffins. Y ella le responde, sí, yo sé. ¿Y sabe usted hacer muffins? Entonces son dinámicas complicadas dentro de la política de los Estados Unidos que no podemos ignorar, y que a veces yo me pregunto si 24 años después, en 2008, es que se elige por segunda vez a una posible candidata a la vicepresidencia, en este caso Sarah Palin. Entonces yo me pregunto si elegir a una candidata a la presidencia sea un síntoma de quizás perder votos o de, no sé, una victoria. El objetivo de la campaña McCain en ese momento, al coger a Palin, fue dar un golpe de impacto. Ellos sabían que no tenían la delantera en la campaña presidencial, querían dar un golpe de impacto y sacaron a Sarah Palin. Eso también viene del contexto del Tea Party, es decir, creo que Arturo estaba aquí en Estados Unidos en esos años, quizás nos puede hablar un poco más de eso. Ellos querían dar un golpe de impacto y realmente fue un golpe de impacto. Lo que pasa es que no tuvieron en cuenta las cosas que seguro tú vas a decir ahora, Sarah Palin. O sea, sí, Sarah Palin era la gobernadora de Alaska en el momento que bueno, ella corre para la vicepresidencia con McCain. Y bueno, esta es una mujer que ella es una mujer mediática. Ella tenía también ella era una celebridad de televisión. Y yo creo que aquí tenemos que hacer un paralelismo con el actual presidente de los Estados Unidos, que también era un reality show, una personalidad de reality shows. Entonces, esta mujer se podría decir que sin la preparación necesaria para estar en esta posición tan delicada como es la vicepresidencia, esta mujer no tenía experiencia en política exterior, apenas era la gobernadora de Alaska, de un estado muy pequeño, un estado, Alaska. A ver, yo quiero contrastar estas dos candidatas a la vicepresidencia. Geraldine Ferraro tenía muchas más credenciales de las que tenía Sarah Palin en lo que es experiencia en el trabajo. Geraldine Ferraro sí fue muy buena en su campaña, yo creo. Es decir, las respuestas que ella le da, por ejemplo, a Bush en los debates son buenísimas. Es decir, las réplicas que les hace a Bush son buenísimas. Un Bush que está siendo súper misógino. Es decir, realmente uno se pone a ver con vergüenza esos videos de que esa persona tan misógina después haya sido presidente de Estados Unidos. Y de que su hijo también haya sido presidente luego de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, esa misoginia de la que tú estás hablando es realmente evidente, porque al cónyuge de un candidato a vicepresidencia nunca lo habían sujeto al nivel de investigación y de escrutinio que estuvo sujeto el esposo de Geraldine Ferraro. Porque no, los taxes no lo presentaban juntos, porque, en fin. A ver, en primer lugar también anunciarse como vicepresidente, candidato a la vicepresidencia, no es fácil. Tienes que estar, lo primero que te hacen es una auditoría del IRS en Estados Unidos, así Hacienda te hace una auditoría a ver todas tus finanzas, la presión que empiezan a sufrir tus familias, tus amigos, porque se crea un escrutinio sobre ti que es bastante fuerte para cualquier candidato. Entonces no vamos a creer, sí es un honor ser vicepresidente de un país y todo eso, pero también es un proceso difícil para las personas que se presentan aquí, mucho más para un presidente también. Entonces eso es difícil.
Si contrastamos estos dos, sí, Ferraro tenía muchas más credenciales que Sarah Palin. Una Sarah Palin que luego se desinfló muy rápido. Yo creo que a su imagen de conservadora clásica, un golpe mortal fue cuando le salió que la hija adolescente estaba embarazada. Es decir, yo creo que eso fue un golpe mortal también a su imagen de ídolo del conservadurismo femenino. Entonces, fueron muchas cosas realmente que dieron el traste con ella. Los estándares a los que se ponen a las mujeres cuando se presentan a estos cargos son muy distintos a los estándares de los hombres. Y yo creo que ese es un debate que todavía no se ha querido reconocer y que en este tenemos país. que tener, y tenemos que hablar de eso también aquí, también no. Sí, vamos a hablar de eso. Quiero escuchar a Arturo, porque Arturo también sabe mucho sobre los antecedentes de campañas presidenciales. Arturo. Ustedes han tratado varios temas aquí que son muy importantes. Yo creo que algo que sí es diferente en esta proposición de una mujer como candidata a la vicepresidencia, yo creo que hay varias cosas que son distintas este año. La primera es que en el medio de la primaria, antes de alcanzar la nominación de la candidatura, el presumible candidato se compromete a tener una candidatura paritaria, a poner una mujer como vicepresidente en el ticket. Eso no es la primera vez que pasa en los dos partidos principales, porque hay que decir que el Partido Verde, otros partidos han tenido mujeres como candidata a presidencia y vicepresidencia, pero en los dos partidos principales es la primera vez que pasa que el que lo está haciendo es el líder. Ya en varias ocasiones, la carta femenina de poner una mujer como potencial vicepresidenta se había usado, pero tanto en Ferraro como en el caso de Sarah Palin se hizo cuando en las convenciones y en una situación en la cual el que iba de candidato a presidente estaba en una situación muy desfavorable. Eso fue un acto de Walter Mondale en 1984, pensando en cómo movilizar al electorado demócrata con una causa progresista en un momento en que los números ya daban a Ronald Reagan como claramente el favorito, más allá de que era el incumbente. Y en el caso del senador McCain, cuando lo hizo en la previa de la convención republicana, también se trataba de una situación como ese tipo. Yo creo que hay diferencias importantes. La candidatura de Jerry Ferraro sí pudiese entenderse como un paso en la larga historia por la participación femenina en la historia política norteamericana. Desde la gran convención de Seneca Falls, que fue cuando se inició podríamos decir, la lucha por la igualdad de género en los Estados Unidos, que incluso, por cierto, se hace una declaración, la declaración de Seneca Falls, que prácticamente es la misma declaración de independencia, pero donde se dice que Dios ha creado, el creador ha creado, los hombres son creados por su creador iguales. Ahí se dice que los hombres y las mujeres son creados por su creador como seres iguales. Y desde ahí se inicia una larga historia, que hay que decirlo así, es muy importante, y que llega a Elizabeth Cady Stanton, por ejemplo, que corre a la Cámara de Representantes sin poder votar, pero ella lo hace con una candidatura independiente, que es una de las principales. Ahí hay su discrepancia importante, porque hay apoyo de, por ejemplo, los que lucharon por la abolición de la esclavitud, también a veces estaban luchando por la igualdad racial, y había a veces una duda de qué causa poner primero. En el caso, yo no puedo hacerte la historia completa, porque eso sería, el tiempo aquí no alcanzaría. Hay toda una historia enorme que se enseña sobre los momentos en que las mujeres empezaron a tener mayores papeles en la política,
la elección, el derecho al voto en 1920, la primera, hay casos de mujeres que son electas a la Cámara porque sus propios estados adoptan que las mujeres pueden tener esos cargos públicos, pero nacionalmente es 1920. Y yo quiero decir que lo de Ferraro también tiene que ver mucho con los años 70. El movimiento de los derechos civiles, las diferentes enmiendas que se presentan sobre el voto femenino y algunos momentos históricos. Por cierto, quiero decirte que se habla generalmente del Partido Republicano como el partido de mandar a la mujer a la casa, pero en varios casos, las primeras mujeres electas, por ejemplo, ahora la primera mujer electa a gobernador de un estado, que creo que es en Wyoming, lo hace por el Partido Republicano. Eso son cosas interesantes a tomar en cuenta. Pero ya en los años 60, en conjunto con los derechos civiles, ya vamos a ver que el número de mujeres que son electas a la Cámara, a cargos públicos, alcaldes, aumenta. Está el caso de Shirley Chisholm, que es la primera African American afrodescendiente que llega a la Cámara. Y también en los 70, por ejemplo, en la bancada judicial, en el tercer poder, el presidente Carter nombra, cuando llega al poder hay una sola juez federal en Estados Unidos, y él nombra a 14 de un tirón, y empieza un proceso de aumentar el número de minorías, pero también las mujeres. A veces esto se crea confusión, porque las minorías se supone que sean personas que tienen menos poderes, pero si vemos al número de la población, las mujeres son la mayoría en la población norteamericana. Aquí hay un caso que yo tengo que mencionar porque me resulta muy interesante históricamente, que es el caso de Bella Abzug. Bella Abzug es una congresista judía por Nueva York, y ella hace la campaña diciendo que el lugar de la mujer es en la casa, pero el lugar de la mujer es en la casa de representantes, porque en inglés se dice the House of Representatives, y entonces ella, con ese humor que yo particularmente identifico con, no para autopromoverme, ¿no? Pero yo creo que el pueblo judío es un pueblo que tiene un humor muy, muy sabroso, y ella hace la campaña con ese título de el lugar de la mujer es in the house, es en la casa, pero es en the House of Representatives, en la casa de representantes. Y yo creo que ahí hay todo un movimiento, hay incluso una convención de mujeres que creo que es en Dallas o en Houston, ahora no recuerdo en cuál de las dos ciudades en Texas, y incluso cuando ella, Bella Abzug, entra en una disputa con el presidente Carter, porque el presidente Carter le iba a dar a las mujeres un mínimo de tiempo, cuando ella renunció, cuando Carter recibe a las mujeres, y cuando ellas salen del meeting en la Casa Blanca se enteran que Bella ha sido despedida, y se produce una renuncia masiva de las mujeres que eran parte de la comisión, porque se declaraban en solidaridad con ella. Entonces, Jerry Ferraro es un resultado de esa historia. Es una mujer que forma parte de la agenda feminista, de la agenda de la participación de la mujer en política, y ella llega de esa manera a ser contemplada y finalmente propuesta por Walter Mondale, que había sido el vicepresidente de Carter y un senador de gran prestigio por el estado de Minnesota, termina por proponerla a ella. El caso... Ya, vamos a poner las preguntas, pongamos las preguntas. Yo, si quieres, después hablábamos un poco de Sarah Palin, pero yo creo que este recuento histórico era importante porque pone en dimensión la historia de lo que está pasando ahora, el cambio de época que se pretende empezar ahora con una candidatura paritaria. Sí, vamos a ver entonces un spot de la campaña de Biden enfocado en la comunidad latina de 30 segundos, y enseguida regresamos con las preguntas de la audiencia y vamos a estar hablando un poco más de cuáles son estas opciones de vicepresidencia en estos momentos. Llegamos en 30 segundos, estamos de regreso.
1973, año cuando Joe Biden se compromete a luchar por todos por igual en el Congreso de los Estados Unidos. Como senador, venció a la NRA en 2 ocasiones y en el 94 encabezó la Ley de Violencia contra las Mujeres. Por eso fue reelegido en 6 ocasiones. Fueron 8 los años trabajando codo a codo con el presidente Obama para reducir de 13 a 5.9% el desempleo en la comunidad latina e invertir 750 millones para evitar que nuestras familias centroamericanas arriesguen su vida a lo largo de más de... Bueno, ya estamos de vuelta. Estábamos poniendo un spot de la campaña de Biden, pero parece Hubo un problema. que el spot no se quiere ver en pantalla aquí ahora. Tenemos una pregunta de Luis Enrique. Luis Enrique quiere saber, está preguntando si se habrá dado el caso de algún dúo presidente-vicepresidente que sea bipartidista, ¿no? Yo le cedo la palabra a Arturo. Arturo es nuestro especialista en historia de campañas políticas de Estados Unidos. Mira, esa es una buena pregunta y sí hay casos, porque el tema es que en las primeras elecciones no se elegía la fórmula. Las primeras elecciones el voto era independiente y al ser el voto independiente hubo el caso, por ejemplo, de que dos que habían sido candidatos opuestos y de posiciones encontradas al momento de la elección, no quiere decir que ellos fueran personas enemistadas, puesto que en su historia hubo etapas de enfrentamiento político, pero también de amistad. Es el caso, por ejemplo, de John Adams, que todavía los partidos no están cuajados, pero en la elección de 1786, Jefferson era el candidato de lo que ya comenzaba a ser la opción demócrata-republicana y Adams era el candidato de los federalistas, aunque vamos a decir que en el caso de Hamilton no había sido muy favorable a Adams. Y después pasa, por ejemplo, en el caso ya de la elección, y entonces sale de vicepresidente Jefferson y Adams de presidente. Y hay casos en los cuales se crean nuevos partidos. Por ejemplo, el Partido Republicano, cuando es la candidatura de Lincoln, el vicepresidente, que es Andrew Johnson, es un demócrata, pero comprometido con la candidatura, con la Unión. Que esos no eran, por ejemplo, la mayoría de ellos no eran necesariamente abolicionistas, pero eran partidarios de mantener la Unión antes que todo. Es un dato interesante. Harold, yo tengo aquí un comentario que hace el profesor Mauricio de Miranda Parrondo, profesor de Economía de la Universidad Javeriana de Cali. Él decía que Sargent River es el candidato de VP de McGovern. Mauricio, tiene razón al final, pero haciendo memoria es Terry Eagleton. Es el candidato que yo dije que había tenido problemas. La convención y McGovern primero proponen a Eagleton y después no es Terry Eagleton, es Thomas Eagleton. Ahora que recuerdo, es Thomas Eagleton y después lo abandonan y McGovern tiene que poner después de la convención famosa de Miami Beach en Florida, él entonces busca otro candidato y apela a Sargent River, que es una persona muy importante política norteamericana, que quizás en otro programa tratemos, pero fue fundador de los Cuerpos de Paz, muy vinculado a la familia Kennedy, porque era casado con una de las hermanas de los senadores Kennedy, del presidente John F. Kennedy. Eso es lo que puedo decir ahí de esa pregunta, Harold. Sí. A ver, yo quería entrar ya en cuáles son las opciones que se están barajando en estos momentos y quiero hablar de alguna de ellas. Yo voy a dejar que Gretchen hable sobre alguna de ellas. Yo quiero hablar de una para empezar. Yo quiero hablar de Susan Rice. Susan Rice fue asesora de seguridad nacional en la Casa Blanca de la administración Obama. Trabajó muy cercana a Obama, es decir, es una persona que ha trabajado en la administración anterior. Tiene una cosa a su favor muy buena y es
una de las variables que está midiendo la campaña de Biden, es que la persona que ellos busquen de candidata a la vicepresidencia tenga experiencia trabajando con Biden. Ella tiene eso a su favor, también tiene a su favor que también es afroamericana. Eso también en estos momentos en Estados Unidos también creo que es relevante. Y tiene una cosa en contra: ella siempre ha sido lo que le llaman política appointee, es decir, una persona que ha sido nominada políticamente, pero nunca ha sido elegida popularmente a ningún cargo. Eso es algo en contra suya. Yo podría comentar que es verdad que nunca han votado por ella, pero hay un montón de gente en las instituciones ahora mismo de Estados Unidos que tampoco han sido votados por ella, porque Trump los ha puesto por ahí, ha puesto muchos de ellos personas sin experiencia, sin credenciales, y lo que hace falta a partir de noviembre es alguien que tenga experiencia en las instituciones como tiene Susan Rice, para que reconstruya las instituciones de Estados Unidos. En especial el Departamento de Estado. El Departamento de Estado está deprimido, con un staff bastante bajo en este momento, muchas insatisfacciones, muchas quejas. El estándar profesional, realmente la moral en el Departamento de Estado no está alta, y entonces hace falta un profesional que sepa de política exterior como Susan Rice y que tenga experiencia armando instituciones como tuvo que hacer Susan Rice en su momento. Entonces, a mí me parece una excelente opción. Y es alguien que ya tiene química ya con Biden, así que creo que ella está en uno de los top en esa lista de opciones. ¿De qué estado Susan Rice? Ella no es una... ¿En qué estado nació? No sé, no recuerdo ahora. Maine. Ella nació ¿Es de Maine? Sí. Ok. Entonces... Ella iba de un economista, y creo que la mamá era profesora o era investigadora, porque ella trabajaba en Brookings Institution. En Brookings, wow. Bueno, entonces está en el establishment liberal bien asentada. Y el padre fue gobernador de la Reserva Federal, no el top cargo, pero él era un economista que fue, no me acuerdo ahora en qué universidad ellos se graduaron, pero él fue graduado los dos son graduados de muy buena universidad, y además él era uno de los gobernadores regionales de la Reserva Federal. Bien. Bueno, yo rápido, porque hay muchas cosas que tenemos que decir y realmente tenemos que, por lo menos yo no quise o no quiero hablar mucho de Kamala Harris y de Elizabeth Warren, porque realmente son personas que se han conocido mucho porque fueron candidatas también y corrieron para la presidencia. Entonces, la opinión pública conoce mucho sobre estas dos mujeres. Pero yo quiero hablar de Val Demings. Val Demings es una representante por el estado de Orlando, en la Florida, a la Casa de Representantes. Y Val Demings se da a conocer sobre todo a raíz de que Nancy Pelosi la nombra impeachment manager, administradora del juicio político, del juicio juicio político que se le estuvo preparando al presidente Donald Trump. Entonces, esta mujer tiene también conocimiento de política exterior porque ha formado parte del Comité de Seguridad Nacional y del Comité de Inteligencia de la Casa de Representantes. Y súper interesante de Val Demings es que ella fue la primera mujer y la segunda afroamericana en ser la jefa de policía del Departamento de Policía de Orlando. De policía de Orlando. Wow. Entonces, esta mujer también estuvo en la opinión pública hace poco, recientemente, porque ella escribe un artículo en el Washington Post, que el artículo se llama "Mis hermanos y hermanas de azul, ¿qué diablos están haciendo?" en pregunta. Entonces, básicamente el artículo lo que trata de decir es que hay que darle también un trato legal diferenciado, pero con tacto en la palabra, ¿no? A estas comunidades que realmente son diferentes porque han sido más dañadas socialmente. Entonces, Val Demings, ¿cuáles son las cualidades de Val Demings que la hacen muy amena o que la hacen muy similar al americano común? Ella es hija de una trabajadora del hogar y de un trabajador de higiene.
Val Demings es la madre de 3 hijos, es fanática de la Harley Davidson, de las motos. Ella tiene una, hace poco ella publicaba en Twitter una foto con su Harley Davidson y decía, ya estamos preparados para recorrer el distrito y conversar Entonces en noviembre podría ser la primera vez que se entre Harley Davidson a la Casa Blanca. Mira, yo no sé, pero es interesante. Bueno, y eso, otra de las que se ha manejado, ¿no?, para el ticket de la vicepresidencia es Tammy Baldwin. Tammy Baldwin, creo que ella es de Wisconsin. Es senadora de Wisconsin. Tammy Baldwin es la primera mujer la primera mujer miembro de la comunidad LGBTQ, mujer lesbiana, en formar parte de la Casa de Representantes por el distrito por el estado de Wisconsin, y la primera mujer de cualquier estado en el Senado en ser lesbiana y miembro de esta comunidad. Ella, bueno, exacto. Es una mujer que se considera, está en el top 4 de las personas más liberales dentro del Senado de los Estados Unidos. Anteriormente había servido 7 periodos en la Casa de Representantes. No es tan temida como Elizabeth Warren dentro de el sector de la económico-financiero de los Estados Unidos, por lo que podríamos decir que es una mujer también más cercana a las opiniones que Joe Biden tiene con respecto a las medidas que hay que tomar en este sector, a pesar de ser una de las personas más progresistas dentro del Senado. Además ella trae un récord de victorias en un estado que es clave dentro en estas elecciones, en las elecciones de 2020, que es Wisconsin. Un récord de haber vencido a candidatos a la gobernatura por 11 puntos en su reelección, etcétera. O sea que es una mujer, a pesar de que no es afroamericana, es una mujer que tiene posiciones muy progresistas de reforma policial y de reformar y cambiar el racismo que existe en los Estados Unidos, y también fue una de las primeras personas en criticar abiertamente el trato que le había dado la policía al caso de George Floyd en Minneapolis. Entonces yo creo que son rasgos, cualidades que las hacen también interesantes. Y yo aquí quiero lanzar una pregunta. ¿Escoger a un candidato te garantiza tener elegido, en este caso, el estado o la comunidad o la representación social a la que esa persona es parte? ¿Te hace eso certero, es seguro? Yo me acordaba, por ejemplo, ahora en las elecciones estas de Elizabeth Warren perdió Massachusetts con Biden y con Bernie, sí, en tercer lugar. Hillary Clinton en 2016 perdió por amplia mayoría el voto femenino. También ahí estaba leyendo el ejemplo de John Kerry también, cuando estaba corriendo. Entonces esa es una pregunta que tenemos que hacernos, porque constantemente se ha dicho una mujer. Biden dijo que él iba a elegir una mujer, pero entonces una mujer afroamericana, porque esta mujer afroamericana va a garantizar también el voto afroamericano y también va a ser la representante del cambio que necesita los Estados Unidos. Yo no estoy muy seguro que sea para ganar más votos, tanto como, es decir, a mí me parece que también hay una alta dosis de simbolismo en hacerlo, porque también Biden sabe que necesita el voto progresista y él es más moderado. Entonces, me parece que es más la idea de coquetear con el progresismo que ganar votos reales. No hay mucha evidencia de que un candidato a la vicepresidencia que escojas X o Y te da más votos en la elección. Es decir, hasta ahora la evidencia lo que indica es que la selección del vicepresidente no altera demasiado el número de votos que tú vas a recibir como candidato. Lo que sí te puede dar es un sabor distinto si tú eres inteligente en quién vas a escoger ahí. Y creo que por ahí va él. Yo creo que en este momento Biden está escogiendo, está buscando la candidata que menos, es decir, que más le facilite la campaña y que menos problemas le busque en la campaña. Es decir, quizás él está pensando más en eso que en alguien que me maximice los votos, porque la evidencia hasta ahora no es esa. ¿Arturo?
Mira, yo creo que en este caso es importante pensar que yo creo que a esta hora la decisión debería estar tomada. Ustedes han mencionado el por qué fuera a escoger eh, Biden a estos candidatos. Yo creo que el caso de Val Deming y el caso de las afroamericanas en general tiene la ventaja de decirle a una base importantísima del partido, aquí está, tienes tu espacio, movilizarlos, porque es una realidad que muchas veces el Partido Demócrata ha dado el voto afroamericano por garantizado, cuando en realidad una cosa que pasó, como dice Gretchen, es que bajó el voto afroamericano en el 2019. Las personas están de acuerdo con Trump, es que simplemente no salieron a votar. Otra cosa que yo quiero decir aquí es que también, como dice Harold, tiene de señal al sector progresista. Pero, de nuevo, toda esa parte de narrativa política tiene que ser pasada por la batidora, por el filtro, como se le quiera decir, del colegio electoral. Y en el colegio electoral, aquí yo creo que hay que apuntar a dos cosas que hacen falta. Votos en los estados batalla. Que un voto en un estado de batalla cuenta mucho más que un voto en cualquier otra parte en los estados ya definidos. Y el otro elemento es el tema del dinero. Yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, en el caso de la elección de Tammy Baldwin, como sugiere Gretchen, es un puente muy lejos ahora. Y es claro que el estado de Wisconsin va a ser un estado batalla, pero tampoco estoy seguro de que Baldwin lo pueda traer de un tirón. Hay otra Tammy, que es Tammy Duckworth, que es que es de origen americano. Ella, tú la ves físicamente, es blanca, pero tiene su madre, es de origen chino-tailandés. Tengo entendido que ella nació en Tailandia y que está ubicada también en el medio oeste, donde mismo está Tammy Baldwin, porque es una congresista del estado de Illinois. Es una congresista que es antigua teniente coronel de las Fuerzas Armadas. Tiene también, o sea, cubre la parte de seguridad, rompe la narrativa republicana que trata de presentar a los demócratas como flojos en seguridad, y es algo que lamentablemente sucede a las personas, a los americanos todavía le hacen en las encuestas y le dicen ¿en quién usted confía más para la seguridad? Y una mayoría vota que confía más en los republicanos, lo cual no está demostrado por patrones históricos, ni mucho menos, pero esa es una situación que lamentablemente existe ahí. Ellos pueden jugar un papel también en el tema de la narrativa, de que se trata de que los demócratas son palomas, flojos en defensa y esas cosas. Sí. Hay una pregunta en pantalla, Arturo. Está preguntando Genaro que quién toma entonces la decisión esa, si Obama tiene algún rol en esa toma de decisión. Yo creo que esa decisión en Estados Unidos se elige el candidato a la presidencia, pero el candidato a la vicepresidencia es en última instancia una decisión que toma el candidato a la presidencia. Yo quiero decirte que esto no quiere decir que lo haga individualmente. Él tiene que siempre dialogar con los sectores del partido en la misma medida en que depende de ellos. Por ejemplo, un candidato como Donald Trump, él no le debía haber ganado la presidencia republicana, la candidatura a la presidencia republicana al partido. El Comité Nacional Republicano no jugó un papel importante en doblar la campaña o la primaria a su favor. De hecho, se notaron muchos sesgos en favor primero de Jeb Bush, después del senador Rubio, etc. En este caso, sí debemos esperar que haya mucha consulta con los varones del partido. Cuando digo varones con B, habría que decir los varones y las damas, varones y grandes ladies del partido, porque Biden sí es un hombre que tiene una tradición dentro del Partido Demócrata, que por ejemplo no lo hubiese tenido una candidatura de Mike Bloomberg
que se estaba pagando la campaña toda por sí sola. Yo creo que sí. ¿Quién selecciona? Yo creo que selecciona a Biden. Es de esperar que él consulte con Obama, porque Obama en cierta medida, aunque es junior, es más joven que Biden, sí fue la figura señera que lo llevó a la posición de vicepresidente. Pero hay historia. Yo para hacerte una anécdota de que la audiencia pueda entender, cuenta Arthur Schlesinger que cuando estaba buscando el presidente Kennedy para designar el secretario de Tesoro, él estaba consultando y tenía varios nombres. Y él llamó a personas de Wall Street, llamó a personas de los importantes bancos, porque ese es un área que toca mucho la finanza del país. Y él, cuando flotó el nombre de John Kenneth Galbraith, uno de los grandes economistas en la historia de los Estados Unidos, autor de la teoría de la convergencia, un keynesiano de primer nivel, profesor de Harvard, la respuesta que le dio, creo que fue George Lovett, que era uno de los veteranos de la administración Truman y uno de los grandes abogados de Wall Street, fue que John Kenneth Galbraith era un excelente poeta, creo que fue, un excelente cuentista o algo así. Esa es una manera muy diplomática de decirle al presidente: Wall Street no se siente cómodo con John Kenneth Galbraith en la posición de secretario del Tesoro. Entonces yo creo que obviamente Biden va a mirar la prensa, o sus asesores van a mirar la prensa, van a mirar van a hacer un vetting, que es un proceso de ir chequeando el background de cada uno de los candidatos, y le van a proponer a él, y él con esa lista corta debe tomar la decisión. Otro ejemplo interesante en esto de la selección del vicepresidente fue Dick Cheney, porque el entonces gobernador de Texas, George W. Bush, cuando él gana la primaria contra McCain, por cierto, que lo hemos mencionado anteriormente, él crea un comité, y al frente de ese comité pone a Dick Cheney, con la idea de, siguiendo el consejo del padre, de que Dick Cheney era un hombre que conocía muy bien la política norteamericana y podía guiar el proceso de selección del vicepresidente apropiado para George W. Bush. Y en una manera muy interesante, Dick Cheney vino con la idea de que la persona más adecuada para ser vicepresidente era él mismo. O sea, el presidente del comité para escoger el vicepresidente vino con la idea de que el mejor candidato a la vicepresidencia era él mismo. Y eso se supo porque inmediatamente él cambió su afiliación de la casa, porque el presidente y el vicepresidente no pueden estar inscritos en el mismo estado de residencia por la Constitución, y ellos estaban ambos en Texas porque Dick Cheney era el CEO de una gran empresa que se llama Halliburton, y entonces él se mudó de vuelta o cambió la residencia a la casa que tenía en Wyoming, que era el estado por el cual él fue representante a la Cámara. Sí. Bueno, yo quiero rápido hablar de una preocupación que tengo, y es cómo se va a comportar estos debates entre una posible vicepresidenta femenina y entonces un dúo por la parte republicana de Trump, que se demostró que no es la persona más gentil y educada del mundo, y Pence. Entonces, yo temo también por cuál va a ser entonces la repercusión, sobre todo en mensajes de los republicanos hacia una posible vicepresidenta femenina, porque las mujeres son juzgadas con un estándar aún más elevado que los hombres. Y lo veíamos en 2016, Hillary Clinton fue muy criticada por un error que al final fue de su esposo, de Bill Clinton, de la infidelidad con Mónica Lewinsky. Entonces a mí me preocupa porque en los debates y a veces la prensa también se hace eco de titulares que realmente son muy malsanos y no aportan realmente sustancia a un debate verdadero. Y entonces a veces vemos casos de el traje que usan las mujeres, y Michelle Obama también lo decía. Yo he sido totalmente siempre juzgada por la ropa que uso, por los zapatos que llevo, por la sonrisa que pongo en mi rostro o por la falta de ella. Y Obama pasó 8 años usando el mismo traje en la Casa Blanca. Y entonces esos son estándares
por los que se juzgan a las mujeres, que no tiene que ver con su inteligencia, que no tiene que ver con su preparación, que no tiene que ver con la capacidad para asumir esa posición o el rol a la que se está presentando, pero son estándares que perjudican muchísimo. Entonces yo estoy preocupada por qué va a pasar en estos 3-4 meses hasta noviembre con una posible vicepresidenta y cómo la prensa va a tratar el tema de esta mujer, ¿no? Una prensa que ha aprendido muy poco desde las elecciones de 2016 hasta la actualidad. Una prensa que sigue permitiendo que Donald Trump domine la narrativa de los medios. Es decir, los medios americanos 4 años después de la elección de 2016, cuando Joe Biden va a hacer una directa en vivo desde su casa, muchas veces no lo transmiten, pero no se pierden una declaración de Donald Trump ahí. No solo porque sea presidente, sino porque ellos saben que el morbo político de la gente lo que quiere ver es a Donald Trump para ver qué va a decir Donald Trump esta vez. Aunque ellos saben que eso le permite a Donald Trump dominar la narrativa de los medios, y es lo que le ha permitido a él mantener el nivel de control también que tiene del debate político nacional. Entonces han aprendido muy poco sus medios. A mí sí me preocupa. Yo estoy seguro que los republicanos van a jugar al juego de la misoginia política, la van a querer disfrazar, la van a querer presentar como un tema de credenciales profesionales, como un tema de valores familiares y no sé qué, pero va a ser misoginia en el fondo porque ellos saben que ese es el sentimiento que ellos pueden utilizar en muchos hombres blancos adultos en lo profundo del país muchas veces, que tienen esos valores misóginos y que ellos quieren el voto de esas personas, no solo por Trump, sino también un voto que mayormente sea en contra de los valores liberales del país. Rápido, ya para terminar, yo creo que también tenemos que hablar de encuestas, porque han habido muchas encuestas en estos últimos meses, sobre todo preguntándole a los votantes quién creen o quién quisieran ellos que Biden escogiera. Entonces, yo creo que he visto algunas encuestas, bastantes de ellas, la mayoría quizás, que muchos votantes están eligiendo a Kamala Harris como la posible persona que ellos desearían que Biden escogiera como VP. Entonces hay una encuesta de Survey US pagada por Fair Vote que da a Kamala Harris como la favorita, y en segundo lugar entonces estaría Elizabeth Warren, y después estaría Susan Rice, y después estaría Stacey Abrams, que no hablamos de ella, pero yo creo que la vez pasada también sí hablamos de ella. Entonces hay una encuesta que quiero mencionar, que es Morning Consult Survey, en la que esta encuesta básicamente interpela como a 2.000 votantes, y entonces empareja Joe Biden con 12 posibles candidatas a la vicepresidenta, y en estos 12 casos, estas diferentes opciones, 12 opciones que se dan, sí. En todos los casos, Biden tiene una mayoría, sí, con respecto a Trump. Y entonces esto nos pone a pensar si entonces la elección de la vicepresidencia es determinante o no para Biden para ganar las elecciones, o si la vicepresidencia es un cargo que muchas veces ha sido considerado como un cargo ceremonial, ¿no? Sí. Si cambiará algo la persona que Biden escoja. Aquí tenemos varias opciones, los resultados que dieron esta encuesta, que en ninguno de los 12 casos cambiaba el resultado, ¿no? O Trump o la lista está muy reñida, la lista de las cualidades de estas 12 mujeres está muy pareja, es muy, sí, reñida, o vencer a Trump es el foco, es el centro de esta elección en 2020, o los encuestados estaban poco familiarizados con cualquiera de las 12 candidatas. Entonces yo creo que eso también es interesante. Cualquiera de las opciones estas, de las 10 o 5 mujeres ya que hay en una lista ya, de que la redujo 5 posibilidades, cualquiera de estas opciones es muy superior a la opción republicana. Es decir, yo creo que son excelentes candidatas todas ellas. Quiero mencionar una más que no quiero que pase sin mencionar. Tenemos también a Karen Bass, que es una congresista demócrata de California. Karen Bass también está en la lista corta de posibles candidatas, y la traigo a colación al final del programa porque en el año, creo que fue el año 73, que Karen Bass visitó Cuba
como parte de una brigada Venceremos, que eran las brigadas que la izquierda de Estados Unidos organizaba para que fueran y conocieran Cuba. Ella era una joven, Muy joven. muy joven. Ella fue a Cuba a una brigada Venceremos y en ese viaje, es decir, hizo una relación con Cuba. Cuando muere Fidel Castro en el año 2016, Karen Bass tuitea y dice que la pérdida del comandante en jefe es una gran pérdida para el pueblo de Cuba. Eso ha sido muy criticado en los últimos días. Sí, eso es sí. Una cita textual. Eso que dijo ella en ese tweet ha sido muy utilizado en los últimos días. Fox News ha bombardeado los medios en los últimos días, y no solo Fox News, también los medios demócratas han bombardeado las noticias criticándola a ella haber dicho eso, y ella recientemente ya aclaró y dijo que ella consideró que fue un error haber dicho eso. Entonces, evidentemente hay una corrección política en lo que tiene que ver con Cuba, y hay una necesidad que a veces sienten los candidatos de compensar y demostrar que no son socialistas o comunistas, y entonces para hacerlo tienen que poner mano dura en lo que se refiere al gobierno cubano, tienen que mostrar mano dura con el gobierno cubano para poder compensar esa imagen que quieren hacerle los republicanos a los demócratas. Yo tendría muchas críticas sobre esa dinámica, parece que es una dinámica bastante nociva. Está tratando de compensar todo el tiempo la propaganda que hace el Partido Republicano, pero es lo que está pasando, y es todavía juego a la política presidencial de Estados Unidos. Arturo, ¿algún comentario para despedir? Mira, bueno, es que ustedes ahora al final han sacado una serie de temas que son importantísimos. En el caso de... The bottom line is, I have to, I'm going to pick someone who is simpatico with me philosophically. En el caso de lo que dice Gretchen sobre el papel ceremonial de la vicepresidencia, esta conversación, una vez que ella ha recordado eso, porque eso es muy importante en la historia norteamericana, muchas veces el vicepresidente está electo como una especie de presidente en una lista de espera, en el cual prácticamente no participaba en las más importantes decisiones. Hay dos elementos históricos que es importante mencionar aquí. El caso de John Nance Garner, el que le decían Cactus Jack, que fue vicepresidente bajo FDR, y él decía que el puesto de vicepresidente no valía más que, él decía, a bucket of warm spit, que es más o menos como decir un cubo de escupilla caliente. Y dice, no valía más eso porque prácticamente era un florero. Él se veía ahí como un florero, incluso decía él es el clásico que se cita, porque él decía que la vicepresidencia, que el vicepresidente es a la vez el presidente del Senado, es alguien a mitad de camino entre la rama ejecutiva y legislativa, sin estar en uno ni en el otro. Esto es un caso importante. El otro caso sería el caso de Truman, que se enteró que estaba la bomba atómica después que el día que se murió Franklin Delano Roosevelt. Imagínate tú que tú seas el vicepresidente y lo más importante que se está haciendo es librando la Segunda Guerra Mundial, y eres el vicepresidente y ni te enteras de que está la bomba atómica en camino. Esto, o que incluso que estaba casi ya. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que traje? Que hay históricamente hay un cambio importante ahora. La vicepresidencia no es un lugar, por ejemplo, para mandar a alguien de que tú no te quieras, de que te quieras librar, como pasó con Teddy Roosevelt, que tuvo una importancia grandísima en la historia de Cuba. La vicepresidencia hoy es una oficina clave en la política por su cercanía al presidente, por el nuevo concepto de la vicepresidencia, que desde la época de Al Gore, Dick Cheney, que es muy importante mencionar aquí, el propio Biden luego, y ahora en cierta medida Pence también. Yo creo que hay aquí varias cosas. En los debates que Gretchen preguntaba, yo creo que hay que ver, porque va a haber un debate interesante entre la defensa de los valores tradicionales, que ese no es tanto Trump, pero sí es Pence. Si hay un debate, digamos, con una congresista, con una vicepresidente como la senadora Kamala Harris, que está muy bien entrenada como fiscal, y que va a ser un debate que yo diría se las debe traer, porque Pence parece calmadito, pero es una persona que calcula muy bien lo que dice, mucho más que el caso del presidente Trump. Y
yo creo que la mayor parte de los artículos que yo he visto dan a Kamala Harris como en la avanzada. Yo no creo que Kamala Harris vaya a traer ningún estado en especial, porque California, si los demócratas no ganan California, tienen que cerrar el partido. Pero sí puede traer mucha plata a la campaña. Ella está muy bien conectada con los grandes donantes del estado de California. En California se hace mucha campaña para recolectar dinero y habría que preguntar si trae algún tipo de problema. Esto son cosas que uno no sabe, porque uno no sabe hasta qué punto le están revisando el background a las personas. Harold, no voy a hablar mucho, voy a dejarlo ahí. Yo creo que tú has traído el tema de Karen Bass como miembro de la Brigada Venceremos y activista. No solo fue el viaje 73. En varios artículos yo he leído que hubo hasta 6 viajes de ella y se entiende lo que ella dijo en el momento de la muerte de Fidel Castro. Yo creo que ya Cuba ha estado bastante presente en la campaña, a lo mejor vuelve a estar, pero yo creo que también está tocando a la puerta de esa visión sobre Cuba, sobre todo en el Partido Demócrata, que ha sido tradicional, en el cual ha sido sin matices y a veces con reversiones. La idea esta de que Cuba es un gobierno con acción totalitaria, pero que a su vez tiene áreas en educación, salud, que son dignas de reconocer, lo han hecho generalmente los presidentes en el último año de su periodo. Y en cierta medida, Biden no jugó limpio cuando le fue arriba al senador Sanders, que estaba diciendo eso mismo. Era una opinión matizada, no era una opinión de apoyo al gobierno cubano, ni diciendo que hay que traer aquí el modelo cubano, ni mucho menos, pero era una opinión ciertamente matizada. Biden castigó al senador Sanders por esto, pero era lo mismo que dijo Obama, más o menos lo mismo que dijo Obama al final de su periodo y lo mismo que ha dicho hasta el presidente Bill Clinton, que está un poco más a la derecha. Y en este sentido yo creo que no creo que Karen Bass vaya a ser la vicepresidenta, pero el hecho que es parte del proceso, notar que se está tomando en cuenta a la líder del caucus afroamericano en el Congreso, y yo creo que hay por lo menos ciertas barreras en la narrativa sobre Cuba que se están haciendo más fuertes en el Partido Republicano, pero que en el caso del Partido Demócrata se están cuestionando más por el debate que hay, por ejemplo, sobre el sistema de salud universal y esas otras cosas. Así que, de nuevo, me parece que es un tema a seguir con interés. Pronto sabremos quién es la vicepresidencia y me despido de la audiencia con un saludo y recuerden que mañana nos vamos a ver en un programa que va a estar muy interesante sobre las relaciones de Estados Unidos-América Latina bajo la presidencia de Donald Trump, con el profesor Oscar Vidarte de la Pontificia Universidad Católica de Perú en Lima. Excelente, mañana tenemos un buen programa entonces. Grecia, ¿quieres algo para cerrar? Respondemos a las preguntas de Genaro Sotelo. Genaro dice, Sotelo, agradecemos el comentario a Genaro. El principal enemigo de Trump no es el COVID-19. Yo creo que, mira, para responder esta pregunta voy a dar un dato. Wall Street Journal y NBC el mes pasado hacían una encuesta y daban que el 19% de los americanos siente que la nación está yendo en el camino correcto. Eso dice que el 80% de los americanos siente que la nación no está yendo en el camino correcto. Camino que está siendo conducido por el actual presidente Trump. Entonces yo creo que si tomamos en cuenta que el camino en estos momentos gira alrededor del manejo de la pandemia del COVID-19, entonces podríamos decir que sí, que hasta cierto punto el COVID-19 puede ser y es uno de los factores decisivo, que será decisivo para elegir a un presidente, para que se elija a un presidente en noviembre de 2020. También no solo el manejo de la pandemia desde el punto de vista de la salud, sino desde el punto de vista económico. El manejo de la crisis económica, para el que Biden creo que está preparando una propuesta económica bastante ambiciosa y que ha consultado a expertos, he escuchado algo al respecto, va a ser decisivo para elegir
elegir y para hacer campaña en noviembre de 2020. Entonces... yo solo quiero comentar para terminar que yo creo que el equipo de Biden está haciendo bastante buen trabajo en la investigación que está haciendo de cada una de las opciones a la vicepresidencia. Es decir, yo sé que Arturo quería que fuera más pronto, que ya estuviera ya así, pero yo prefiero que se demoren y lo hagan bien porque hay muchas sensibilidades distintas sobre la mesa. Si el candidato no parece muy progresista, el sector progresista se va a quejar. Si el candidato de la vicepresidencia que sale no es afroamericano, van a haber quejas de la comunidad afroamericana. Si el candidato no es decir, hay muchos puntos que chequear ahí y realmente es una decisión difícil. Posiblemente también ya la decisión esté tomada y lo que estén haciendo ahora es como han hecho antes en campañas anteriores, de que toman la decisión y entonces publican 3 titulares 4 días antes de anunciarlo diciendo de que otra persona para poder satisfacer a los seguidores de esas personas y que no se sientan mal, sienta que su candidato fue considerado, pero ya posiblemente esa persona esté escogida. Eso es una probabilidad. Sí quiero felicitar porque creo que están haciendo, evidentemente hay una investigación seria con estos candidatos y no va a pasar como pasó con la candidata a la vicepresidencia de McCain, con Sarah Palin. No va a pasar con ella, que la investigación fue tan pobre y la investigaron tan poco y estaba tan poco preparada que cuando la soltaron como candidata fue un desastre y lo que empezó a salir de investigaciones fue mucho. Es decir, esta vez sí se está haciendo una buena investigación. Estoy seguro que vamos a tener una buena candidata. Si tienen tiempo, que se tomen su tiempo. Que se tomen todo el tiempo que sea necesario. Arturo. Mira, yo cuando decía, yo no era que era partidario que lo hiciera más temprano. Yo lo que estuve y lo que siempre dije que en mi opinión fue un error comprometerse tan tempranamente en una candidatura femenina. Pero la lógica política indica que el partido se está moviendo a quizás demandar como una costumbre para el futuro la idea de una candidatura paritaria, en la cual haya un presidente y un presidente hombre o mujer y el vicepresidente del otro sexo. Yo creo que en ese sentido Estados Unidos se está moviendo como el resto del mundo desarrollado y yo no sé si algún día se adoptarán esas cuotas a ese nivel, pero hay países, por ejemplo, como los países nórdicos, donde la idea de las cuotas en política funcionó muy bien por un tiempo y una vez que ya se fue corregido ese problema, se arregló. La pregunta sobre el COVID, ya yo creía que habíamos cerrado, pero tenemos una audiencia tan buena, por decirlo de alguna manera, que nos hace preguntas buenas todo el tiempo. Así que le agradecemos a Sotelo que nos haga esa pregunta y que esté pendiente porque lo podemos conversar más. Pero es evidente que la pandemia ha cambiado la naturaleza de la campaña electoral 2020 y en eso yo creo que la respuesta que ustedes dos dieron da en el clavo. A lo que yo agregaría, también ha cambiado la naturaleza de la candidatura demócrata. La candidatura demócrata le ha cambiado la naturaleza porque originalmente recuerden que la narrativa de Biden era el 20 de enero retornamos a la normalidad de la época de Obama. Y parte de las protestas que han habido, parte del fallo enorme del país al tratar un tema como una pandemia que estaba avisada, porque esto era una guerra avisada, y no digo avisada porque siempre del lado más de izquierda se menciona a Fidel Castro, que lo dijo como en el 2002 o 2003. No, la CIA había hecho reportes en los cuales decía hay una pandemia viniendo desde la época de Clinton, para que esto esté claro. Y hubo mala política pública, el presidente desmanteló el Task Force del Consejo de Seguridad Nacional a este respecto y como resultado además hay fallas estructurales, que aquellos sectores que habían estado hablando de un sistema de salud de cobertura universal, de una opción pública para el seguro médico, de un sistema de salud nacional, porque tenemos muchos sistemas de salud en los Estados Unidos, de todo eso, la vida ha demostrado que muchas de esas críticas tenían mucho de realidad. Y como resultado de esto, el COVID ha marcado mucho la campaña y hoy la narrativa de Biden no es volver a la normalidad del 20 de enero de 2017, es atender a muchos de los problemas que incrementaron las falencias y debilidades del gobierno ante la crisis como esta. Yo creo que el COVID-19
explica en gran medida, estamos hablando de un evento, lo que explica es la reacción estructural ante ese evento, pero yo creo que el tema salud, por ejemplo, los temas progresistas, como el tema de la salud que es tan importante, la desigualdad, la discriminación racial, se colaron en la campaña de manera especial en el contexto de la epidemia de COVID-19. Ahí, ¿ya? Sí, vamos a terminar entonces. Vamos a cerrar por hoy. ¿Te queda algo más por decir? No, leer el comentario de Genaro Sotelo. Ganando Biden será un solo mandato, así que la vicepresidenta sería la candidata natural para 2024. Interesante. Sí, ya lo hemos comentado antes también en programas anteriores. Entonces, esto es lo que tenemos para hoy. Ya sabemos el proceso de selección. Pronto vamos a tener un nombre. Posiblemente pronto estaremos hablando en un próximo programa sobre esa persona específicamente que le espera en la candidatura a la presidencia este año. Nos vemos en el próximo programa de Nuestra América. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Sí. Es la mejor forma de ayudarnos. Exacto. Y si nos pueden encontrar en Twitter y en Facebook, que también se transmite este programa en Facebook y le pueden dar un like a la página, pueden activar las notificaciones, también los vamos a... Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Arturo va a estar aquí con nosotros. Arturo. No, despedirme de la audiencia y no sé si es bueno corregir los errores de la audiencia, pero Genaro dice de la elección del 2023 y las elecciones son el 2024. Él luego lo corrige en otro comentario, era diferente. Bueno, un saludo a la audiencia, a los que nos están viendo. Muchas gracias por su tiempo, que es finito y es muy importante. Gracias a los que nos vean después. Estén saludables, manténganse usando algún tipo de máscara facial. Este programa se hace con tanto cariño que nos cuesta un trabajo despedirnos cada programa, que siempre son despedidas de 10 minutos. Nos vemos el próximo miércoles, nos vemos mañana a las 8 de la noche en Nuestra América. Chao. Chao.